Muy buenas y bienvenidos a Ciencia en Movimiento, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento y readaptación. Yo soy Federico Gómez y seré el encargado de acompañarte en este viaje, así que ponte cómodo que empezamos. Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio de Ciencia en Movimiento. Comenzamos con lo que va a ser ya la tónica habitual dentro del podcast. Dejamos de lado todas esas historias que os conté en el primer episodio y nos metemos ya más de lleno en el conocimiento y en los libros, que va a ser en esencia lo que tratemos aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que os puede resultar bastante interesante, un tema del que se habla también mucho por redes sociales, donde podemos encontrar mucha información y desinformación por partes iguales, y es el control motor. En este capítulo no vamos a profundizar en aspectos como la fisiología del control motor, porque quiero que quede más, quiero que sea más corto, quiero que esté más condensado y que sea más ameno de escuchar y más aplicable. Pero si os interesa todo este tema, todo lo que voy hablando a lo largo del podcast, pues simplemente escribidme o mandadme un mensaje, dejadme un comentario diciendo que queréis un capítulo de fisiología del control motor y yo lo hago encantado, ¿vale? Porque es un tema que me apasiona, la verdad, y que también nos puede ayudar a entender pues todo lo que vamos a ver a lo largo del podcast o todo lo que vaya escribiendo en diferentes publicaciones, en diferentes posts en mi página web y demás. Bien, me voy a dejar ya de cháchara, vamos a dejar ya las introducciones aparte y vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este podcast? Bueno, lo primero que vamos a hacer es responder a esa primera pregunta que tenemos en el título, que es ¿qué es el control motor? ¿Vale? Una vez que respondamos a esa pregunta, vamos a tener una serie de subapartados, por así decirlo, que también van a ser preguntas que quiero que queden respondidas y quiero que queden claras. Más concretamente nos vamos a centrar en 3 preguntas. La primera de ellas es ¿qué son los ejercicios de control motor? La segunda es si es correcto este nombre, si es correcto llamarlos así. Y la tercera es que cuál es la evidencia que tienen estos ejercicios de control motor para la mejora tanto del dolor como de la función, ¿vale? Al final intentaremos recapitular toda la información que hemos soltado a lo largo de este podcast y extraer una conclusión y algunas soluciones prácticas, por así decirlo, de cara a nuestro trabajo diario. Si os movéis un poquito por redes sociales, por Instagram, es probable que hayáis escuchado hablar y hayáis visto esos famosos ejercicios de control motor. Alrededor de 2015 esto comenzó a popularizarse debido sobre todo a los trabajos de un grupo de investigación que estaba liderado por, entre otros, Paul Hodge. Este grupo de investigación empezó a estudiar la relación que existía entre el dolor, más concretamente el dolor de espalda, y el control motor. Es decir, entre cuando había dolor, qué producía o cómo se alteraban esos mecanismos que subyacen al control del movimiento. Durante estos años este grupo de investigación ha sido bastante prolífico, ha realizado muchísimos artículos que vienen prácticamente desde el 2010 hasta la actualidad. Algunos de ellos muy interesantes y que os recomiendo encarecidamente que los leáis, como por ejemplo el de Motor Control Changes in Low Back Pain. Estos estudios son estudios muy interesantes y que tenemos que leernos sí o sí. Algunos de los puntos fuertes de este grupo de investigación es que llevaron a cabo una gran revisión sobre la relación que existe entre el control motor y el dolor, ¿vale? Pusieron mucha evidencia sobre la mesa, pusieron muchos datos, muchos estudios y esto siempre es de alabar. Pero sin embargo, si tenemos que ponerle algún pero, es que dentro de este grupo de investigación no existía la línea opuesta de pensamiento. Por ejemplo, autores como Ben Smith o Chris Littlewood no han participado nunca en estos estudios, autores que sabemos que tienen un punto de vista un tanto diferente y que también es interesante revisar. Por ejemplo, el artículo del meta-análisis y la revisión que hizo Chris Littlewood sobre los ejercicios de estabilización para el dolor de espalda es muy interesante y aquí presenta un punto de vista opuesto y que también interesa pues contrastar, ¿vale? Pero bueno, antes de seguir con todo esto, quizás deberíamos pararnos a definir qué es el control motor. Por control motor hemos escuchado infinidad de definiciones. Por ejemplo, hay quien dice que el control motor es un ejercicio o un movimiento con un énfasis en el control o la calidad del movimiento.
También he escuchado hablar de ejercicio en el que se focaliza en la contracción de la musculatura estabilizadora profunda. Bueno, la Sociedad Internacional del Control Motor intenta aclarar un poquito todo este embrollo, toda esta serie de definiciones que hay por ahí. Y la definición que da y la que vamos a utilizar nosotros es la siguiente. Entonces, ante la pregunta ¿qué es el control motor? Bien, el control motor es una disciplina, lo primero, que estudia los mecanismos que subyacen al control del movimiento humano. Esta disciplina se nutre de 3 ramas principalmente: la neurofisiología, la psicología y la educación física, podemos decir en tercer lugar, sobre todo por la parte del aprendizaje motor. Por lo tanto, ya tenemos que el control motor es una disciplina. ¿Habrá entonces ejercicios de control motor? Evidentemente no. Todos los ejercicios que se estudien desde estas disciplinas los podemos categorizar como ejercicios de control motor. Por lo tanto, si yo estudio la sentadilla desde este punto de vista, va a ser un ejercicio de control motor. Igual que si estudio una sentadilla con metrónomo o una sentadilla búlgara, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro. Bien, pero como he dicho, lo que sí podemos hacer es analizar un ejercicio desde este punto de vista o desde esta disciplina. Vamos a hacerlo con un ejercicio que nosotros utilizamos también mucho como test en la redactación en casos de lesiones de miembros inferiores. El test es el siguiente. Nosotros le pedimos a la persona que se mantenga de pie a una pierna, ¿vale? Tratando de mantenerse en ese estado de equilibrio por el máximo tiempo posible. Imaginamos que esa persona, en primer lugar, se pone a una pierna, a la pata coja, le pedimos que aguante ahí y aguanta 30-40 segundos sin ningún problema. Ahora bien, nosotros decimos, vamos a complicarlo, vamos a profundizar un poco más en este test y en lo que quiero extraer de él. Y le pido que haga lo mismo, pero con los ojos cerrados. Muchas veces observamos que a esa persona ahora ya le es muy difícil mantenerse sobre una pierna y tiene que apoyar las dos, ¿vale? No es capaz de mantener ese estado de equilibrio. Si lo analizamos desde la perspectiva del control motor, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué diferencia hay entre el primer ejercicio con los ojos abiertos y el segundo con los ojos cerrados? Principalmente lo que ocurre es que estamos perdiendo una de nuestras fuentes de información sensorial más fiables, como es la información visual. Esto evidentemente ha tenido un efecto sobre su comportamiento motor. Ha pasado de estar en un estado de equilibrio una pierna a otro estado de equilibrio también sobre dos piernas, a no ser capaz de realizar los ajustes necesarios pues, para mantener en este caso el centro de presiones sobre la base de sustentación. Es decir, que se ha caído, básicamente. Más sencillo. Cuando nosotros le quitamos la información visual a esa persona, toda esa información tiene que ser suplida por otros sistemas que influyen en el control del movimiento. Por ejemplo, el sistema vestibular o la información proveniente de la propia articulación, información propioceptiva. Si en este caso esa persona ha sufrido una lesión en sus miembros inferiores y la información propioceptiva de alguna de las articulaciones se encuentra alterada, imaginemos que ha sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior, por ejemplo. Cuando se da la rotura del ligamento cruzado anterior también se produce un fenómeno que se conoce como desaferenciación propioceptiva, que es la disrupción de los mecanorreceptores que se encuentran dentro de ese tejido ligamentoso que ha sufrido una lesión. Por lo tanto, perdemos toda esa información sensorial propioceptiva que viaja desde nuestra articulación a nuestro cerebro y si quitamos la información visual, de la que en este caso pues podía existir cierta dependencia, esa persona se ha caído, ¿vale? No es capaz de mantenerse en ese estado de equilibrio. Esta es una de las grandes ventajas de estudiar el control motor, el entender cómo unas pequeñas modificaciones dentro del ejercicio o unas instrucciones u otras van a afectar a los mecanismos que controlan el movimiento y por ende van a estar cambiando el ejercicio por completo. No va a ser lo mismo realizar un press banca, por ejemplo, con el tempo que nosotros queramos, pensando en lo que nosotros queramos, que realizar un press banca con un metrónomo o realizar un press banca con un foco atencional diferente. Todo esto va a cambiar, va a alterar esos mecanismos que están implicados en el control del movimiento. Esto es algo que nos es difícil de entender, sobre todo si trabajamos con personas sanas, ya que todos estos cambios que nosotros hacemos dentro del ejercicio o esas instrucciones o esos focos atencionales quizás no tengan un impacto directo sobre lo que nosotros vemos,
Quizá lo que nosotros observamos sea prácticamente igual, pero lo que se está produciendo a nivel de su sistema nervioso es totalmente diferente. Esto se hace mucho más evidente cuando trabajamos con pacientes con patologías del sistema nervioso. Pero repito, que nosotros no veamos un cambio muy grande dentro de su conducta motora, ya que es un sujeto sano, no quiere decir que no estamos influyendo más sobre unos circuitos u otros a nivel del sistema nervioso. Esto es importante. Bien, si recapitulamos un poco, ya podemos responder algunas de las preguntas que nos hicimos al comienzo de este episodio. Si recordáis, una de las más importantes era ¿qué es el control motor? Ya tenemos que tener eso muy claro. También tenemos que tener claro qué no es el control motor. Y no está relacionado ni con la calidad del movimiento, ni con la musculatura profunda, ni con los músculos que se activan durante X ejercicio, ¿vale? Nada de eso es control motor. El control motor tenemos que tener claro ya que es la disciplina encargada de estudiar el movimiento desde una perspectiva determinada, ¿vale? Que es esa de la que llevamos hablando todo este tiempo. También, si entendemos todo esto, vamos a ver cómo hay muchísimas herramientas que se nos presentan para trabajar en nuestro día a día, tanto en el entrenamiento como en la redactación. Sin ir más lejos, siguiendo con el ejemplo que hemos puesto anteriormente, el de la modificación de la información visual, ya tenemos herramientas que se encargan de hacer eso, como por ejemplo las gafas estroboscópicas. Como esta herramienta, muchísimas más, la discriminación táctil, el uso del metrónomo, el uso de la información acústica dentro del entrenamiento. Podemos dedicar otro episodio a hablar exclusivamente de estas herramientas. Otra de las preguntas que puede que te estés haciendo es que ¿a qué se refieren esas personas que escriben sobre ejercicios de control motor? ¿A qué le están llamando ejercicios de control motor? Si vamos a los estudios, lo que se ha estado testeando es la capacidad de trabajar de forma aislada unos músculos en concreto. Los más famosos son el transverso del abdomen y los multífidos. Estos son los que se llevan la palma. Y lo que se busca simplemente es eso, esa contracción aislada de estos músculos. Y esto es lo que ellos le llaman ejercicios de control motor. Todo esto viene porque en las investigaciones de Paul Hodge encontraron que en pacientes con dolor de espalda había un retardo en la activación de estos músculos y que por tanto, si querías que ese dolor no persistiera en el tiempo, deberías comenzar por trabajar estos músculos de forma específica para luego poder seguir progresando. Lo cierto es que estos estudios fueron importantes, sobre todo para progresar y seguir aportando literatura que estudiara la relación que existe entre el dolor y los cambios que se pueden producir en el control motor. Sin embargo, las conclusiones a las que llegan con estos ejercicios, lo que ellos llaman ejercicios de control motor, quizá sean demasiado simples entendiendo la naturaleza y el carácter complejo que tiene el dolor. Pero esto no es suficiente solo para valorar si estos ejercicios de control motor son útiles o no son útiles. Para ello, nos tenemos que ir a la evidencia científica que tienen detrás. Vamos a revisarla. ¿Cuál es la evidencia científica de los ejercicios de control motor? Si queremos analizar este tema, tenemos varios estudios que podemos leer. Si queréis me lo podéis pedir y yo los paso. Pero yo me voy a centrar en uno concretamente, sobre todo por la calidad metodológica del mismo y por la calidad del grupo control. Se trata de un ensayo aleatorizado controlado en el que compararon los ejercicios de control motor simplemente con la exposición graduada a través del ejercicio en pacientes con dolor crónico o dolor persistente de espalda. Bien, ¿y qué hizo cada uno de los grupos? El grupo de intervención, el grupo de los ejercicios de control motor, llevaron a cabo un protocolo diseñado por Paul Hodge y colaboradores en el que se basaba en esto que hemos estado hablando anteriormente, en estos ejercicios que tienen como objetivo activar unos determinados músculos de forma aislada y luego ir progresando poco a poco. El grupo control lo que realizó fue una exposición gradual a través del ejercicio. El objetivo principal del programa era el incrementar su tolerancia a la actividad realizando ejercicios individuales con intensidad submáxima, ¿vale? Ejercicio individualizado, perdón. El programa se basaba en actividades que cada participante había identificado como problemáticas o que no podían realizar debido a su dolor de espalda. Por lo tanto, lo que hicieron fue progresar en el tiempo, poco a poco, desde aquellas actividades que tenían mayor seguridad y donde podían comenzar a trabajar, hasta aquellas actividades que suponían una mayor amenaza. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Encontraron que no había diferencia significativa en cuanto a la mejora del dolor ni de la función en ambos grupos. Los dos mejoraron. Sin embargo, es curioso porque el grupo de intervención, el grupo de los ejercicios de control motor, los que más mejoraron fueron aquellos que en los cuestionarios sobre sus creencias demostraron tener unas creencias erróneas o que podían actuar como nocebo. O sea que esto es algo que también debemos tener en cuenta. Si recapitulamos, otra de las preguntas que hicimos al principio del podcast ya la tenemos resuelta. Y es ¿cuál es la evidencia que tienen estos ejercicios de control motor?
Bueno, pues hasta el momento nos han demostrado superiores al ejercicio convencional. Bien, vamos a intentar de ver este enfoque en perspectiva. Vamos a compararlo, por ejemplo, con la escuela de Sharma, una escuela un tanto diferente. Imaginamos que tú tienes dolor de espalda. Tenemos dos posibilidades. Si seguimos la escuela de Sharma, ellos te dirían, primero, deja de mover tu espalda, quizás mueve otra articulación, quizás mueve tu cadera, otras articulaciones, y luego ya iremos a mover la espalda. Y por otro lado tenemos la escuela de Hodge y estos ejercicios de motor control que te dicen, entrena ese músculo específicamente, hazlo trabajar mejor, entre comillas, y luego poco a poco iremos progresando. Si simplificamos esto, vemos que tenemos dos enfoques opuestos. Por un lado, un enfoque basado en la evitación, es decir, deja de hacer eso durante este tiempo y luego ya si eso lo haremos, esa escuela de Sharma. Y otro enfoque basado en el ejercicio graduado, en esencia. Realmente son ejercicios que tienen un razonamiento demasiado complicado, que quizás no sea el más correcto, y que además empiezas con una carga muy muy baja, pero en esencia lo que están haciendo es una exposición gradual y una sobrecarga progresiva. Lo que no está soportado por la evidencia es que sean necesarios estos ejercicios en concreto. Es decir, ya hemos visto que no son superiores al ejercicio convencional. Entonces, una vez que tenemos claro que el enfoque de la evitación no nos lleva a ninguna parte, sino en todo caso nos puede llevar a empeorar las cosas y hacer que ese dolor persista en el tiempo, tenemos que decidir en qué invertimos nuestro tiempo. Si en enseñar a la gente a hacer más pesos muertos, más sentadillas, más formas de aterrizar, más formas de moverse, o por el contrario, quedarnos en estos ejercicios de baja carga, muy complicados en su razonamiento y que quizá pues, no tengan todos los beneficios que podría tener un buen programa de ejercicio. Sobre todo también porque pueden crear conductas de hipervigilancia en esa zona, ¿vale? ¿De acuerdo? Si estamos siempre pensando en activar un músculo concreto en esa zona, además, bueno, pues puede tener efectos adversos. Bueno, chicos, esto es un poquito todo lo que tenía que contaros en el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarme durante estos 15-20 minutitos que hemos estado aquí charlando. Y nada, deciros que si queréis ampliar todo lo que hemos visto hoy en este capítulo número 2, podéis ir tanto a mi página web, donde encontraréis algunos artículos relacionados con este podcast en concreto y con esta temática que hemos hablado hoy. Y también me podéis seguir por mis redes sociales, donde estoy más activo es en Instagram. Y me podéis preguntar cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis acerca del episodio de hoy o en general. Por último, recordaros que si apreciáis a alguien, si lo queréis realmente, lo mejor que podéis compartir con ellos es el conocimiento. Espero que lo tengáis en cuenta y nos vemos en el próximo episodio.